Ay, ok. Ahí está. Ya chicos, la clase de hoy va a tratar el mismo tema que la clase de ayer, la utilidad de la literatura, pero el día de hoy nos vamos a ir por otro lado del tema, ¿ya? No vamos a ser tan pragmáticos y vamos a tratar de hablar un poquito más de la forma personal, del crecimiento o de la obtención de información, de inteligencia y de educación por parte de la misma lectura. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces cuando leen una obra literaria se puede experimentar gozo por las ficciones narradas, porque hay personas que les gusta mucho leer y esta lectura los hace experimentar cierto grado de felicidad. Ahora, podemos pensar que esta es la única utilidad, así como no entretenernos, ver otros mundos, hacer volar la imaginación un rato, pero no es la única utilidad que vamos a tener en la literatura. Está más allá del razonamiento. Vamos a hablar de definiciones nuevamente, pero esta vez vamos a usar algunas citas para referirnos a estas definiciones importantes. La primera cita que tenemos es de Kant, que dice, la literatura es una función lúdica del espíritu, en la que el escritor juega con el lenguaje creando imágenes para la recreación de los lectores. ¿Cómo es que un lector recrea las imágenes que estamos leyendo en un libro? ¿Cómo es que usted como lector puede recrear estas imágenes? Si usted lee en un libro ciertas cosas, ¿cómo puede llegar a recrearlas? Usando otros términos y palabras, ¿no? Ya, pero esto se refiere más a tu mente, ¿ya? A la recreación de estas imágenes en tu mente. Cuando en ciertos libros te describen en un lugar fantástico o te describen a un personaje, em, te lo describen de cierta forma, ¿cierto? Y tú usas para generarlo, para La recrearlo, imaginación. para eso, la imaginación. Con la imaginación nosotros podemos generar en nuestra mente todas estas imágenes fantásticas que nos están presentando por parte de un libro, que nos presentan por parte de los distintos tipos de textos literarios que vamos a estar viendo. Ahora, la imaginación es algo que nosotros no debemos pensar que es puramente de los más pequeños. Y ese es un error muy grande que se comete, sobre todo por la gente más adulta, dice, no, la imaginación es para cabros chicos. Y no, ya la imaginación no debemos relacionarla solo con que los jóvenes van a estar jugando con autitos y van a estar pensando que son superhéroes o van a pensar una cosa a la otra. La imaginación, si bien es usada mucho más por los jóvenes, porque mientras más pequeños los niños, más usan su imaginación, les va a servir a usted tanto para recrear estas ficciones, ya que están sucediendo en los libros, en los audiolibros, o todas estas cosas que vamos a estar escuchando, pero además de eso, además de tener esa función tan lúdica que existe para nosotros, nos ayuda a ser más creativos, nos ayuda a ser más lúcido. Em, Esto se refiere a que los va a llevar a usted como lector, a usted como persona que está constantemente ejercitando su imaginación, lo va a llevar a que destaque un poquito más nítidamente ante los demás, va a destacar un poco más. ¿Cómo? ¿Cómo va a destacar usando la imaginación? Resolución de problemas, cuando debe salir de una situación que puede ser peligrosa o una situación que necesita una solución rápida, usted como persona con una gran imaginación puede pensar en soluciones más rápidas, soluciones mejores que otra persona que no tenga tanta imaginación. La imaginación nos sirve en el trabajo y en la vida diaria para poder buscar, para poder pensar otras salidas, otras formas de resolver ciertas cosas, formas de desarrollar problemas, formas de arreglar algún error que haya sucedido. Tener imaginación no es solo pensar distintas cosas que se nos vienen a la mente, así como cosas fantásticas, ya la imaginación le va a servir en su día a día para esto.
Y además dice que nos va a llevar la literatura a crear una sociedad más consciente, una sociedad más libre. Ya estamos hablando de la sociedad y la literatura. Ahora, otra cita de un escritor bastante reconocido de por acá, que es Mario Vargas Llosa, que dice, un pueblo contaminado de ficciones, es más difícil de esclavizar que un pueblo aliterario o inculto. La literatura es enormemente útil porque es una fuente de insatisfacción permanente. Crea ciudadanos descontentos, inconformes, nos hace a veces más infelices, pero también nos hace mucho más libres. ¿Qué creen ustedes que se refiere Mario Vargas Llosa a decir que al tener literatura somos más infelices o tenemos más insatisfacción, pero a la vez somos más libres? Yo creo que se refiere porque al uno al leer tiene más conocimiento y ya deja de ser más ignorante, en el buen sentido de la palabra, porque por ejemplo yo siempre digo, cuando me preguntan algo, hoy no, en ese tema soy súper ignorante, no por eso soy una ignorante, ¿se entiende? Ujú, correcto. Sí, o sea, todos somos ignorantes en algún tema, porque no existe nadie que conozca todo, así como que tenga todo el conocimiento del mundo. Entonces siempre vamos a ser ignorantes de ciertos temas. Y tienes razón, Milka, o sea, el estar obteniendo conocimientos en distintas áreas o estar obteniendo conocimiento de a poco nos hace cada vez menos ignorantes y eso hace que sea más difícil de controlar a las personas. ¿Alguna vez han escuchado em, ese dicho que dice algo así como que es más fácil gobernar a un montón de tontos? ¿O que es como lo que esperan los gobiernos, gobernar a un montón de tontos? ¿O nunca habían escuchado eso? Yo no lo había escuchado. Ya. Miren, eh, Mario Vargas Llosa, y bueno, lo dicen varias personas, nos dicen que para los gobiernos, para todo el que trata de gobernarnos, le sirve más que seamos ignorantes, porque es más fácil mentirnos y es más fácil eh, meter el dedo en el ojo, como se dice por así decirlo. Cuando un político o cuando el poder dice algo y las personas son ignorantes, lo que pasa es que las personas dicen, oh, sí, sí, tiene razón, muy bien, sigámoslo, hagamos lo que él dice. Cuando las personas están desarrollando un pensamiento crítico, cuando se desarrolla una forma de pensar, de solucionar problemas, cuando se desarrolla la capacidad de preguntar por distintas cosas que están sucediendo, se vuelve más difícil convencer al pueblo de que las cosas que ellos tratan de engañarnos realmente son así como están pasando. Sucede mucho ahora cuando un político promete, y lo he visto porque lo hemos hablado en más de algún momento, sobre todo cuando estuvimos hablando de la argumentación más atrás, ustedes me decían, no, que los políticos mienten siempre. ¿Ustedes tienen esa mentalidad o no creen que los políticos dicen la verdad? Siempre mienten. Ya, o a lo mejor también puede estar esa mentalidad de, no, sí puede estar diciendo la verdad, pero quiere algo a cambio. Algo quiere ganar, ¿no? Como que uno está así como, y a lo mejor sí va a dar eso, pero algo va a pedir. O lo está haciendo para ganar votos. Ya, siempre está esa mentalidad. Esa es la mentalidad que es un poco más despierta, ya la mentalidad que no le sirve a los políticos como políticos, porque la gente se va a estar cuestionando las cosas y eso obviamente para ellos no es útil. Ahora,
Yo les pongo acá lo que es el caso Fahrenheit 451. ¿Alguien conoce este libro o esa película? Porque también tiene película el libro. La he oído. ¿Qué dijiste, Ron? ¿Tú la viste? La he oído. Ah, ya, la has oído. ¿Y alguien más lo ha oído, lo conoce, le suena? No, ya. A mí me suena el perfume Fahrenheit de Dior, pero no la película. Ah, ya, ya. Este libro, bueno, es un buen libro, que además tiene una película que es súper antigua, en blanco y negro, y otra película que es más nuevecita que está a color. ¿De qué trata? Les voy a dar como un pequeño resumen, les voy a hablar de qué trata y luego vamos a conversar un poquito de por qué suceden estas cosas. Como se darán cuenta en las carátulas que le puse, que son distintas carátulas del mismo libro, en todas está súper presente el fuego, ¿cierto? El color rojo. Hay libros quemándose, libros transformados en cerillas, eh, libros que están en fuego, y de esto trata el libro principalmente. No, a Carla tampoco le suena. Ya, en el libro habían bomberos. Se llamaban bomberos estas personas, pero ¿qué hacían los bomberos del libro? En vez de lanzar agua, en vez de lanzar agua por sus mangueras, lanzaban fuego. Ellos usaban lanzallamas. ¿Por qué usaban lanzallamas? Se metían a las casas de las personas buscando libros, los juntaban todos y quemaban todos los libros que pudieran encontrar y las personas eran condenadas en la cárcel por posesión de libros. En el libro se hace esto. Bueno, este es como la trama principal del libro y trata de asemejar un poco a la realidad. ¿Ustedes saben de algún momento en la historia donde esto haya sucedido? En nuestra historia del mundo, por decirlo así. Donde se quemaran libros. ¿No? ¿Nunca han sabido de quemas de libros así como en el mundo real? No, bueno. Hay, ha sucedido bastante esta situación en nuestra historia. Se te apagó el celular, Ron. Bueno, al menos ya estás acá de vuelta. Estábamos preguntando si sabían de alguna vez que se hubieran quemado libros en la historia del mundo. En la Edad Media. ¿Solo la Edad Media, dice? No ¿Quién hay diría? otros más, pero ese es el primero que se me viene a la mente. Ya. La quema de libros, chicos, ha sucedido un montón en nuestra historia. Sucedió en la Segunda Guerra Mundial, lo hicieron los nazis, con toda la literatura que era judía y que no era permitida ya en el país, según ellos. Sucedió en Chile durante el periodo de dictadura. Se quemaron muchos libros, se quemaron instrumentos musicales, se quemaron, pero de todo. Y sucedía algo parecido a lo que pasa en Fahrenheit. Entraba las fuerzas de orden a tu casa, te rompían todo buscando ciertos libros prohibidos. Y si encontraban un libro prohibido, se lo llevaban para quemarlo y tú te ibas a la cárcel. O peor. Una compañera en otro curso que no es de acá de Chile nos contó que en Venezuela también sucedió lo mismo, no hace mucho. También el gobierno quemaba los libros, pero por torres y torres, igual que acá en Chile, libros que según el gobierno estaban prohibidos. ¿Por qué creen ustedes que los gobiernos hacen esto, que queman libros? Para mantener a su pueblo en la ignorancia, porque el saber nos hace libre, así dice el dicho. Ujú, Eso mismo. correcto. Un libro
como dice este libro, como dice Fahrenheit, un libro es una idea, ¿ya? Un libro puede representar una idea y esa idea puede ser súper fuerte. Nuestro protagonista de este libro siempre toda su vida siguió lo que le habían dicho del gobierno y lo siguió ciegamente porque era un funcionario del gobierno y era un buen funcionario del gobierno. A él le decían, anda a todas las casas y quema libros, él quemaba libros. ¿Qué sucedió un día? Un día encontró una señora que tenía muchos libros en la casa, pero muchos, y al momento de quemarlos, ella decidió que la inmolaran junto a los libros. Se quedó ahí, abrazando todos los libros que ella tenía y decidió morir enfrente de todos estos bomberos. Y esto a nuestro personaje le causó una pequeña duda existencial. ¿Cuál fue esta duda existencial? Eh, ¿Qué puede tener tan importante un libro para que alguien decida morir por eso? Em, Dentro de lo que hace nuestro personaje, se roba un libro y por primera vez abre un libro porque jamás había abierto uno. Al abrirlo empieza a leer y descubre la importancia eh, que puede tener un libro, que puede ser una idea, que nos puede enseñar mucho. Y ahí se da cuenta de por qué se estaban quemando los libros, de por qué se estaban eliminando y tal como dicen los compañeros, para evitar que el pueblo tenga sus propias ideas, ¿ya? En Fahrenheit existían televisores gigantes que presentaban solo cosas que el gobierno quería. Por lo tanto, tenían a la gente como tonta ahí mirando el televisor y pensando a favor de lo que se quería siempre. Ya la programación de la televisión para la gente era siempre lo que se quería para mantenerlos así como, oh, no, Juanito Pérez tiene razón, hay que hacer esto, ¿ya? Pero el libro es una idea que no puede ser cambiada porque ya está ahí y puede ser peligrosa dependiendo de quién la plantee. Cuando nosotros, o bueno, peligroso, me refiero peligroso por el lado de un gobierno que nos quiere controlar, ¿cierto? Un libro de por sí solo no va a ser peligroso para nada. Ahora, para poder analizar un libro más adelante, cuando necesitemos analizar un libro, un cuento, una historia, se puede hacer de dos formas. Ya nosotros nos vamos a enfocar este análisis en dos perspectivas que debemos usar para poder entender un libro y no caer como en una discriminación literaria hacia el mismo libro. ¿Cuáles van a ser estas dos formas de análisis? Primero, el plano de la enunciación y el otro, el plano del enunciado. El plano de la enunciación va a ser un acto donde se va a estar usando la lengua, pero vamos a estar usando la lengua, el lenguaje, mirando el contexto del libro mismo, ¿ya? Aquí es donde nosotros tenemos que pensar en la posición del emisor frente al receptor, el contexto espacio-temporal que existe y la enunciación o el contenido propio que está ahí. El plano de la enunciación nos dice, oye, mira de dónde está viniendo este libro, en qué año se escribió, quién lo escribió, por qué lo escribió de esa forma, ¿ya? Esa es la primera forma que nosotros vamos a tener para analizar un libro. Y luego lo analizamos por el enunciado. ¿Qué quiere decir analizarlo por el enunciado? Simplemente mirar la secuencia de palabras que está en el libro, leerlo como un libro de forma independiente, ya no pensar que lo escribió, no importa quién lo escribió, no importa cuándo, no importa cómo, lo único que nos importa es el contenido del libro mismo. ¿A qué me refiero con esto yo? Primero veamos el plano de la enunciación, el fenómeno de la enunciación. Cada vez que alguien escribe, chicos, cada vez que alguien se propone escribir algo, lo hace por una razón específica, ¿ya? Ya sea porque quiere contar una historia, porque necesita plasmar una idea, porque quiere contar una realidad o simplemente porque le entretiene leer, o sea, escribir. Siempre va a haber una razón para hacer esto. ¿De qué trata esta razón? El autor de la obra va a ser un individuo. Todos los autores son individuos individuales que están afectados por factores que lo constituyen como individuo. Estos factores pueden ser su sexo, su raza, su edad, etcétera. ¿Ya? Pueden haber un montón de factores que lo influyen.
los que entre otras variables van a determinar la percepción que tiene él o ella como artista. Esta percepción puede variar, puede cambiar mucho dependiendo de estos factores que nosotros hemos hablado. En algunos casos va a influir en la creación de la tipología, la creación de la categorización del escritor o escritora. Puede ser homosexual, puede ser indígena, puede ser vanguardista. Em, Cambia mucho todos estos factores individuales. ¿A qué me refiero con esto yo? En el primer párrafo nos dicen que va a cambiar, o los factores van a cambiar, el cómo una persona ve algo dependiendo del sexo, la edad y la raza. Podemos decir que un hombre va a plantear una historia muy distinta a una mujer. Son súper diferentes las formas en las que ven las cosas. La raza y la edad también influyen mucho. Alguien más joven no percibe lo que sucede a su alrededor de la misma forma que alguien de más edad. Y así con esto podemos seguir hablando eternamente con factores que nos van a definir como persona. ¿Dónde usted nació? ¿Dónde usted creció? ¿Qué valores le inculcaron sus padres? ¿Qué sector político pertenece? Esto va a hacer que las obras sean diferentes y por esto es que nosotros debemos también pensar en quién está escribiendo la obra para entender la obra misma. ¿Me entienden a lo que me refiero? Yo sí, profe. Ya. ¿Y el resto, chicos? Ya miren. Nosotros podemos tener a dos personas que se refieren al mismo hecho histórico o al mismo momento en la historia o quieren hablar sobre exactamente lo mismo. Vamos a tener a dos personas que cada persona va a ser un autor diferente, porque ambos se decidieron a escribir un libro en su vida. Dijeron, no, yo debo escribir un libro de esto y lo voy a hacer así y asá. Ahora, si Juanito Pérez es una persona, digamos, de clase media, que vivió o que quiere hablar de el periodo de dictadura en Chile, ya que es un tema súper usado acá. Él fue siempre de clase media y podemos decir que además un familiar de él fue detenido desaparecido. Esta persona va a plantear la situación de un punto de vista mucho más agresivo ante la dictadura, un poco más agresivo hacia la derecha que tenía el poder en ese momento. Si nuestro otro autor, que está hablando del mismo momento histórico, está hablando del mismo hecho, es alguien, podríamos decir, de familia militar, que puede haber sido de derecha, y que obviamente va a ver todo este dilema del golpe de Estado, que no le diría golpe de Estado, diría pronunciamiento militar, y tal vez están hablando de lo mismo, pero ambos libros serían súper diferentes. O sea, podemos tener dos personas que van a tratar de hablar de lo mismo, pero todos estos factores que influyen van a hacer que lo que ellos están escribiendo sea distinto. No porque quieran, no porque digan, oh, yo lo voy a hacer distinto a este otro tipo, simplemente porque nuestros factores Su, en la mento- vida nos... Dime, Ron. Su mentalidad está condicionada por su visión. Claro. ¿Ya? Todos los factores de nuestra vida van, como dice Ron, a condicionar nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar, ¿ya? Esta forma de pensar siempre va a ser planteada en los libros, por eso a los gobiernos no les gustan los libros de los otros lados políticos o libros de personas que estén más en el centro, que sean más de libre pensamiento, porque les abre la mente a otras personas ante estos pensamientos diferentes, estas ideas que son tan distintas a la que alguien quiere mantener. La relación que ustedes van a tener con su entorno determina las visiones de mundo que van a tener. Y estas visiones de mundo ustedes las van a tener sí o sí. Ya usted no puede decir, no, yo voy a escribir súper neutral sobre esto, porque lo más probable es que no pueda escribir súper neutral sobre algo.
porque todos vamos a tener una visión sesgada frente a las cosas. Algunos más, otros menos, y esto se puede ver en nuestras metáforas, imágenes de mundo, ironías, tópicos, todo lo que tengamos, poco a poco nos va a ir sesgando hacia uno o hacia otro lado, social, político, puede ser romántico, puede ser cualquier tipo de lado, pero siempre vamos a tener cierto sesgo que se nos va a plantear a nosotros mismos a lo largo de nuestra vida y eso no puede ser evitado. ¿Ya? Usted no, nunca va a poder escribir algo como 100% neutro, aunque lo quiera. Ahora, tenemos aquí dos libros. Uno es La cabaña del tío Tom y el otro es Tengo miedo torero. ¿Conocen La cabaña del tío Tom? Esa hay una película también. Sí, también una película. Ahora, La cabaña del tío Tom es un libro que se escribió en el año 1850. 1850. ¿Ustedes saben qué pasaba en el año 1800 con la gente de color? La gente, La esclavitud. la esclavitud, ¿cierto? Un problema gravísimo, pero algo que sucedió en nuestra historia, que pasó. ¿Qué sucede con la cabaña del tío Tom? Y por qué se los pongo aquí como ejemplo, que ha sido un libro que se está buscando o que lo quieren censurar, que quieren decir, no, ya no queremos que se venda más este libro porque es racista. Si bien el libro tiene un montón de cosas racistas entre medio, o sea, con nosotros cuando lo leemos vamos a decir, uff, ya esto es como súper racista, pero eso no quiere decir que el libro deba ser censurado, sino que debe ser leído con contexto, ¿ya? Si nosotros leemos que en la cabaña del tío Tom agarraban a latigazos a una persona de color porque, no sé, rompió un vaso en la casa, obviamente eso no va a hacer que usted mañana quiera salir a agarrar a latigazo a todas las personas que tienen otro color de piel, ¿ya? Porque usted va a decir, ya, este libro es de hace como 200 años, por lo tanto, la mentalidad era súper retrógrada en esos tiempos. Y es algo que sucedió en la historia. Por eso es importante leer los libros con contexto. Más que censurarlo sería cuartear lo que es la historia, cortar lo que es la historia, tratar de negar las cosas que sucedieron. Hay que entender el contexto, entender que el libro, si bien va a tener cosas racistas, es por el tiempo en el que fue escrito. Esto no hace que el racismo sea bueno, ya en ningún momento el racismo va a ser bueno, pero nos hace entender por qué el racismo está presente en esta obra o va a estar en otras obras de la historia. ¿Qué opinan ustedes? ¿Deberíamos entenderlo o deberíamos censurarlo? Yo creo que habría que entenderlo, no censurarlo. Lo mismo. Ya, excelente. Pero últimamente se ha estado buscar censurar esto y otras obras también que sucede lo mismo. No sé si alguno tiene Disney Plus, tal vez, ¿no? Por ahí, una cuenta Sí, piratita. muchas acá tienen esas cuentas. Ya. ¿Has visto alguna vez o que ellos hayan puesto monitos antiguos que salen con un texto al frente antes de comenzar? Algunos de Tommy y Jerry creo que comienzan así. ¿No te has topado con esos? Mi hija más chica dice que sí. Ya. Miren, ¿qué sucede? Hay ciertos capítulos de Tom y Jerry que también, por ser productos de su tiempo, son bien racistas. Ya ponen a la gente de color con las caras así como los labios grandes o que hablan como buga 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 y cosas así, que es como súper insultante. Pero el capítulo, antes de comenzar, porque también se buscó censurar todo eso, era como, no, saquen todos esos capítulos racistas de Tom y Jerry. Disney dijo, no, son productos del tiempo, vamos a poner este aviso. Y en algunos capítulos sale, o sea, uno está comenzando el capítulo y sale un texto chiquitito que dice, esta caricatura es un producto de su tiempo,
puede que veas algunas conductas que no son socialmente aceptables y se puede ver, no sé, representaciones incorrectas de personas de color o racismo. No es exactamente así el aviso, pero nos habla de eso, ¿no? Dice, oye, vaya a haber cosas incorrectas aquí, no es nada insultante, pero sucedió porque estos monitos son antiguos y en esos tiempos esto se aceptaba. Entonces Disney dice, en vez de hacernos los locos, de taparnos la cara, esto está aquí, cometimos este error, lo aceptamos, pero no podemos borrar la historia. Eso es contexto, ese es el contexto de la enunciación, el contexto de producción, el que nos permite entender por qué esta obra es de esta forma. Otro importante que tenemos aquí es Lemebel, con Tengo miedo torero. ¿Conocen esa obra o ese autor? No, ya miren. Lemebel es un autor chileno que ha escrito durante bastante tiempo aquí en el país, ¿ya? Y además es un actor homosexual. La homosexualidad de los tiempos de Lemebel era vista, pero de forma terrible aquí en el país. O sea, él escribió en los 60, 70, 70, 80 más o menos. Y ahí ser homosexual como él lo era, no era algo aceptado como ahora, ¿ya? Ahora cuando hay una persona homosexual, como que en realidad no es un tema que ni que dé para conversación, ni que dé para miradas, ni que nada. O sea, se llega un compañero y dice que tiene otra preferencia sexual a la que nosotros tenemos, es como, ah, ya, excelente. Y todos siguen con su vida, lo aceptan. Ya no es como tema ese, pero anteriormente era un tema súper fuerte ya, o sea, ser homosexual no era para nada aceptado en el país, no era ni aceptado en la sociedad, se les trataba súper mal, se discriminaba mucho, y esto lo tuvo que vivir Lemebel. Y esto se refleja en su literatura. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a leer un libro de él, vamos a encontrar otro tipo de relaciones amorosas. Ya no encontramos relaciones heterosexuales, sino que encontramos relaciones amorosas, homosexuales, por la misma naturaleza del escritor de la obra. Vamos a encontrar mucho discriminación hacia él, hacia sus parejas, las personas que lo rodean, y eso lo podemos ver reflejado en la obra. Todas estas cosas que afectan a los escritores, nosotros las vemos en las obras poco a poco. ¿Ya? Y claro, mientras más discriminado, mientras más difícil va siendo la vida del escritor o de la escritora, se puede ver reflejado aquí. Sobre todo en las mujeres que escribían antes, que también las mujeres que escribían antes eran como una mujer escribiendo. ¿Cómo te atreves a estar escribiendo, mujer? Ándate a lavar los platos. Eso se hacía antes. Ahora, que una mujer escriba es lo mismo que lo que habíamos visto con Lemebel, ¿cierto? Es algo aceptado, que se dice, oh, genial, una nueva autora, leamos los libros, se toman al mismo nivel que los autores, ¿ya? Pero antes la mujer era muy discriminada dentro de la literatura, y eso también se veía en lo que ella escribía. Luego de haber analizado todo esto, de haber entendido todo esto, tenemos el fenómeno del enunciado dentro de la obra. Y este fenómeno es analizar la obra de una forma más fría, ¿ya? Analizar la obra eh, simplemente por lo que está escrito. Cuando estamos hablando por el fenómeno del enunciado, nos olvidamos de quién lo escribió, nos olvidamos de cuándo se escribió, nos olvidamos de los intereses. Lo único que nos compete en ese momento es qué es lo que está escrito, qué hay ahí en esa escritura, cuál es la forma de este mundo, cuál es la estética que tiene, qué tan bueno es el libro. Aquí se reconoce la presencia del ser humano, se dice, ya, esto lo escribió alguien, pero yo no estoy ni ahí con quién lo escribió, yo quiero leer el libro y voy a ver qué tan bueno es como libro. Eh, Esto es cuando usted quiere hacer un análisis un poquito más neutro de la obra, cuando dice,
no, sabéis que a mí no me importa la persona, voy a leer esto a ver si es bueno o malo igual. Hay gente que dice, no, yo quiero leer al MBL porque quiero ver cómo escribe alguien que estuvo tan discriminado durante el periodo de dictadura en Chile o que vivió estos años tratando de ser homosexual, siendo que nadie quería que él existiera ya. Pero hay personas que dicen, no, ¿sabes que me recomendaron este libro? No estoy ni ahí con el MBL, pero vamos a ver qué tal es. Ya, esto es el fenómeno del enunciado. Nosotros tenemos estas dos formas de analizar libros que no deben estar, ¿cómo se llama? No deben estar separadas cuando analizamos. Debemos analizar los libros en conjunción de estas dos formas. Debemos entender por qué el libro es así, quién lo escribió, pero además también debemos ser lo suficientemente críticos para decir, oye, esta persona se la ha llevado mal, ha querido representar una realidad complicada, pero escribe pésimo. O sea, eso lo podemos lograr cuando podemos tomar las dos formas de analizar un libro y solaparlas para lograr un análisis bueno. En síntesis, una obra literaria va a ser un tipo de arte, o sea, una forma de representar una realidad con ficción. Y se va a expresar a través de la palabra, en un mensaje oral o en un mensaje escrito. Luego tengo aquí yo el género narrativo, el género lírico y el género dramático, pero son cosas que ya hemos hablado anteriormente. Ya nosotros dijimos que, así que las voy a pasar rapidito. Que el género narrativo es muchas de las cosas que estuvimos hablando. Son los libros, son contar un acontecimiento, una serie de acontecimientos, y esto lo podemos ver en historia, lo podemos ver en periodismo, en literatura narrativa, donde van a haber personajes participando dentro de distintas historias. Luego está el género lírico, que lo vamos a ver en la próxima clase. Vamos a empezar a hablar de género lírico en la próxima clase. Y este se distingue porque la emoción o la función emotiva es la principal que vamos a tener acá. Vamos a tener un autor que trata de expresarse a través de todo lo que es el lenguaje. Vamos a tener un autor que va a tratar de mostrar todos sus sentimientos a través de este, y se va a caracterizar por la expresión de sentimientos, pero mucho, mucho, mucho en este emisor ficticio o hablante lírico. Y finalmente, algo que vamos a ver mucho más adelante en el año es el género dramático, que es un género que va a predominar con la función apelativa. Vamos a tener aquí diálogos, vamos a tener muchos personajes, además se nos dice qué es lo que hace cada personaje, ¿cierto?, en el escenario, porque la idea del género dramático es que sea representado esa obra literaria en el escenario tarde o temprano. Y para terminar la clase de hoy vamos a hablar un poquito sobre los temas, sobre los tópicos que nosotros podemos entender en la literatura. En la literatura en general, ya sea libros, películas, obras de teatro, poemas o canciones, todo lo que vamos a encontrar escrito en alguna vez y todo lo que podemos entender en literatura, hay algunos temas que se repiten un montón. Estos temas se llaman tópicos y se llaman así porque de ellos se desprenden muchos otros subtemas diferentes basados en uno principal. ¿Cuáles son estos? Estos temas llenan de sentido distintos mundos y son súper reconocibles. El primero es el amor. ¿Hay alguien de acá que vea películas románticas o que lea literatura romántica, algo así? ¿Que le gusten las películas de romance? Healing lee románticas. Ya. Te habrás dado que, bueno, en realidad lees de todo, pero claro, uno puede leer de todo, pero tener como una predilección, en realidad. No es como que, entiendo que no es como que solo leas románticas, pero tal vez es lo que más te agrada. Eh, el amor en la literatura nos da para un montón
de películas o de libros diferentes. O sea, podemos tener un amor imposible, un amor contrariado, podemos tener un amor bello, un amor que es terrible, puede dar para algo realmente romántico, puede dar para algo de terror, puede hablar de la desigualdad social, de la rivalidad de familias, como se habla aquí en Romeo y Julieta. El amor va a ser un tema que va a estar presente, pero siempre en la literatura o en el cine, y a cada momento van a estar saliendo cosas que tengan el amor como tema central. Otro tema central importante es la muerte. La muerte física puede dar también para muchos tipos de libros distintos, muchos tipos de películas diferentes. Podemos tener una película súper terrible sobre la muerte. Podemos tener algo o un libro como La Divina Comedia, donde alguien baja al infierno a recuperar a su amada, así algo como una aventura épica. Podemos tener algo bien triste como Up. ¿Han visto Up, la película de la casita con globos? Sí, es muy linda. ¿Ya? Ahí también tenemos la muerte como tema principal, o sea, nuestro personaje lo mueve la muerte de la persona que él amaba mucho. Y por la muerte de ella es que él se motiva a hacer todo esto, a viajar a las cataratas, a cumplir como el último deseo de ella. En De Eli. Coco, ¿mm? Eli se llama ella. Sí, de Ellie. En Coco, si es que vieron Coco, también tenemos la muerte como tema principal y es una película mucho más feliz, mucho más colorida, que trata de enviar un mensaje súper diferente de la muerte, así como decir, oye, la muerte no es mala, es algo que va a suceder tarde o temprano, pero debemos aprender a aceptarlo y a vivir con eso. Ese es el tema de Coco. Eh, Nosotros podemos ver la muerte en la literatura de muchas formas diferentes. Puede ser terrible, puede ser bonito, puede ser algo tranquilo, puede ser algo romántico, pero siempre va a estar ahí, siempre va a estar este tema dando vuelta. ¿Ya? Y finalmente tenemos los celos, que los celos también van a dar, pero sobre todo telenovelas, ya las telenovelas son como lo que más van a estar explotando todo lo que son los celos en la televisión. Las obras de teatro, las tragedias, aquí están muchos los celos presentes, pueden llevar a traición, a muerte, pueden llevar a un montón de cosas dentro del género dramático, especialmente el género dramático porque los celos son súper importantes ahí, como que actúan muy fuerte. Y esos serían como los tres tópicos principales de los que yo le voy a hablar. Obviamente hay muchos, porque tenemos muchos temas de los que se van a tratar las obras, pero solo voy a hablar de estos tres. Podemos pensar, no sé, tenemos la guerra, tenemos el control de los gobiernos, tenemos, no sé, la felicidad, podemos tener distopías, hay un montón de temas distintos, de tópicos distintos que pueden ser tratados en las obras. Ahora les voy a hablar un poquito de la pregunta esencial. Se las voy a explicar. Si es que quedan dudas, pregúntenme al tiro. Aquí ustedes van a buscar un autor de libro, van a buscar un poeta, van a buscar un director de cine o incluso un cantante. Y van a explicar los elementos de la situación comunicativa, ya sea su contexto de vida, su situación social, cultural, su etnia, que van a intervenir en la producción literaria que esa persona lleva a cabo. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes van a decir, no, profesor, sabe que yo voy a escribir sobre Juanito Pérez y les voy a contar por qué él escribe, no sé, libros eh, de revolución, por decirlo así, ¿ya? Y me va a decir, no, es que Juanito Pérez escribe libros de revolución porque él de pequeño, no sé, su papá pertenecía a un comando revolucionario y su mamá lo abandonó cuando era pequeño, no sé, ¿ya? Tratan de darme todo el contexto, así como el contexto que dimos para Lemebel, que yo les expliqué por qué las obras de Lemebel son de esa forma, ¿ya? Que es porque él era un autor homosexual que se crió durante el periodo de dictadura en Chile, donde la presión social era bastante fuerte. De esto se trata. Ustedes buscan un autor de libro, puede ser un poeta, puede ser un director de cine, puede ser un cantante, puede ser un músico, lo que ustedes quieran, pero me dan el contexto de vida que él va a tener y me van a decir, él escribe de esta forma por todas estas razones. ¿Se entiende?
¿Logran entender la pregunta esencial, chicos? ¿O hay alguna duda? Hable ahora, calle para siempre. No, ya. Creo que se entendió entonces. Vamos a dejar hasta acá la clase.